Existen artefactos de culturas antiguas que tienen una extraña conexión con los llamados dioses de la antigüedad, seres venidos de las estrellas, del cielo, que después de batallas y su huida al mundo intraterreno, explicado en antiguas leyendas de todo el planeta, dejaron como legado a sus descendientes. Civilizaciones de hoy en día con una historia antigua dan pistas de ese mundo intraterreno y un lugar secreto donde se reúnen los rishis o mahatmas, seres suprahumanos que solo permiten el ingreso a su mundo a los humanos que han sido llamados interiormente. En Oriente es donde existen mayores referencias a ese mundo subterráneo, al reino subterráneo. Es, según las leyendas tibetanas, en el desierto del Gobi, en Mongolia, donde se estableció el primer centro físico de la Hermandad Blanca, llamada así por el nivel elevado y de pureza de las entidades que componen dicha hermandad, o grupo de seres que la constituyen, seres que se refugiaron en el interior del planeta y en realidades paralelas o dimensiones paralelas, después de un conflicto ocurrido y del diluvio creado para destruir a los rebeldes y que protegían a la humanidad. Este lugar es conocido desde la antigüedad con el nombre de Shambhala, ciudad principal del entramado intraterreno de Agartha, también llamado Shangri-La, o el centro supremo de los maestros invisibles. Diversos exploradores han buscado Shambhala en el desierto del Gobi o en los Himalayas y aunque no todos tuvieron éxito en dar con su paradero, hallaron indicios de su función y de los seres que lo habitan. Una de las experiencias más conocidas de la búsqueda de Shambhala es la de Nicolás Roerich, explorador y artista ruso que emprendió en los años 20 una expedición al Tíbet y al Asia Central. Allí fue invitado a conocer el reino subterráneo. En 1926 Roerich contempló en pleno día un objeto dorado, como si fuese una esfera, reflejando la luz del sol surcando los cielos de la cadena montañosa del Altai Himalaya. Los lamas que lo acompañaban, sin sorpresa alguna, frente a este hecho extraordinario, aseguraron que se trataba de un signo de Shambhala. Los componentes del grupo de la luz, aquellos que están trabajando para ascender la vibración del planeta y de la humanidad, vigilan y observan las proximidades de los accesos a la Tierra intraterrena y rastrean el nivel vibracional de aquellos que se acercan lo suficiente. También vigilan que ningún ser oscuro o rastreadores de la corporación se acerquen para atrapar a sus habitantes. Para ello disponen de tecnología tanto de invisibilidad, que hacen invisibles los accesos o túneles, como barreras de energía electromagnética y rayos mortales que se activan ante la presencia oscura de los componentes de la corporación Arconte, que se dedican a rastrear el planeta para apoderarse de tecnología y rastros que conduzcan a revelar el auténtico pasado del planeta Tierra. Roerich dijo que iba en busca de la Torre del Rey, ubicada en pleno centro de Shambhala. Dijo que el verdadero motivo de su viaje era el de devolver una extraña piedra llamada la Piedra de Chintamani a la torre, la cual, cuentan, permanece encendida eternamente por una luz procedente de otro mundo o de otra dimensión. Antiguas historias cuentan que la Piedra de Chintamani era parte de un objeto mucho mayor que se dice que llegó del cielo y que ese objeto está escondido en algún lugar del desierto del Gobi. Se dice que esa piedra tiene propiedades místicas, como ser capaz de activar la telepatía y poderes sobrenaturales o efectuar una transformación de la conciencia a las personas que tan solo estén en contacto con ella. Se dice que la Chintamani es una de las 4 reliquias que estaban dentro de un cofre que, durante el reinado de La Tozori Nyantsen del Tíbet, cayó del cielo. Entre los 4 elementos había una piedra de poderes inimaginables, que según los mensajes del mundo intraterreno provenía de Orión. La misma es custodiada por los habitantes del ultramundo y solo es sacada al exterior cuando se presentan eventos especiales de conciencia y de espiritualidad. Roerich no solo lo sabía, sino que dijo que había entrado en contacto con ella. En la piedra, según Roerich, yace la siguiente inscripción traducida del sánscrito: a través de las estrellas he venido, traigo el cáliz cubierto con el escudo.
Roerich también habló de la energía Brill, una energía de radiación verde brillante que, según decía, emite un cristal con poderes que protegen los intraterrenos y que estaba relacionada con la sobrenatural piedra de Chintamani, extrañamente muy similar a los Kirku descritos por Parks y a la kriptonita de Superman. Pero hay más similitudes con este cristal en otros relatos antiguos. Por ejemplo, en los mitos andinos tienen conocimiento del diluvio y afirman que los dioses presentes ya en aquellas tierras fueron los que ayudaron a repoblar el continente a los pocos supervivientes que quedaron en las altas cimas de las montañas. Estas leyendas hablan con toda claridad de nuevos desembarcos con posterioridad al diluvio. El primero, o al menos el más memorable de todos ellos, fue el que dirigiera un líder llamado Naimlab. Este dirigió a su pueblo a través del Pacífico en una flota de barcos construidos con madera de balsa, guiado por un ídolo, una piedra verde, a través del cual el gran dios impartía instrucciones, tanto de navegación como de otro tipo. El desembarco se produjo en el punto en donde el continente sudamericano se introduce más en el Océano Pacífico, en lo que ahora se llama Cabo Santa Elena, en Ecuador. Tras el desembarco, el gran dios, hablando aún a través de la piedra verde, instruyó al pueblo en la agricultura, la construcción de viviendas y diversas artesanías. Según la leyenda, Naimlab y su gente estaban bien familiarizados con el calendario y daban culto a un panteón de 12 dioses. Se adentraron en el continente hasta donde se encuentra en la actualidad Quito, la capital de Ecuador, y allí construyeron dos templos, uno frente al otro, uno dedicado al sol y el otro a la luna. Vicente Escorza, en su libro El lenguaje universal que nos legaron los extraterrestres, dice lo siguiente: a tierras del sureste de México llegó un hombre blanco llamado Botán. Este dios decía venir de un lugar llamado Balum Botán. Después de civilizar a los nativos, subió al cielo para hablar con los hombres serpiente, sus compañeros. Estos hombres serpiente viajaban en el cielo en unas serpientes de metal. Botán, a su regreso, formó un imperio que se extendió desde Chiapas hasta Nicaragua y Honduras. Fundó las ciudades de Nacán, Palenque y Copantli o Copán. Botán enseñó a los nativos que existían vastos subterráneos habitados por los hombres serpiente, el mundo intraterreno. En una cueva de Achiutla dejó una esmeralda grande como un puño, en la que grabó una serpiente y en el vértice una nave voladora. Los indios adoraron la esmeralda, llamándola corazón del cielo. Cuando llegaron los españoles, un fraile la destruyó a martillazos para acabar con ese objeto, ya que decía que era diabólico. Por su parte, Fray Juan de Torquemada, en su obra Monarquía Indiana, hace referencia a la fundación de las ciudades de Tenochtitlán y Tlatelolco, actualmente dentro de la actual Ciudad de México. El dios tribal deja entre los mexicas dos envoltorios sagrados y al abrir el primero en su interior encuentran una hermosa piedra verde. De inmediato surge pelea por su posesión, lo que provoca una división en dos bandos. El dios les dice que no comprendía el porqué de la disputa, ya que aún no abrían el segundo envoltorio. Proceden a abrirlo y en su interior encuentran dos palillos, por lo que vuelve la controversia por la piedra verde. Aparece el dios y ordena a una mitad de los mexicas quedarse con la piedra verde y que fueran a fundar Tlatelolco, en tanto que a la otra mitad le ordenó quedarse con los palillos y se fueran a fundar Tenochtitlán, ubicando que con los palillos se hacía el fuego nuevo. Esta piedra era también conocida como el Chalchiutl, la piedra verde del corazón. Otro artefacto ligado al mundo intraterreno es el llamado bastón de mando de la ciudad intraterrena de Erx. Orfelio Ulises, un hombre que entró en la historia esotérica de Argentina en 1934, había permanecido 8 años en el Tíbet, donde por parte de los lamas y los maestros de Shambhala escuchó hablar por primera vez de la piedra de la sabiduría. Años después, ya de regreso en Argentina, según contó, guiado interiormente desenterraría el bastón de mando del escondite en el cual había permanecido oculto durante siglos el cerro Uritorco de Capilla del Monte, en Córdoba.
Córdoba, Argentina. Apareció junto a otros 2 objetos, una piedra circular parecida a un moledor y un tercero que dejó enterrado allí. Por alguna razón, Orfelio Ulises consideró que el depositario de aquella singular pieza arqueológica arrancada de las entrañas de la mítica montaña debía ser el doctor Guillermo Alfredo Terrera. Guillermo Terrera sostenía que el bastón fue construido por el dios nórdico Wotan, asociado a Odín, dios de la magia, sabiduría, poesía, conocimiento, como también de la guerra. Odín, el mismo dios nórdico que, según dicen, al llegar a Sudamérica cambia su nombre a Wotan. El bastón fue encontrado partido en 3 trozos y mide en total 1 metro con 11 centímetros de longitud y unos 15 centímetros de diámetro. Esculpido en basalto, el pulido de la piedra fue datado en hace más de 7000 años, lo que desconcierta notablemente a los historiadores y arqueólogos. Sin embargo, para Guillermo Terrera no suponía ningún problema aceptar esa datación, ya que relacionaba el bastón de mando con el origen de los indios comechingones, aborígenes barbados y de rasgos nórdicos que poblaban la región antes de la llegada de los españoles, con las leyendas que hablan de las visitas de dioses alienígenas en el pasado y con la ciudad subterránea de Erx, poblada por seres de otra dimensión, que según explica en su libro Antropología Metafísica, se encontraría en las entrañas del cerro Uritorco. Además, dicho bastón era una especie de antena, gracias a la cual y en el transcurso de extrañas ceremonias entraba en contacto con aquellos seres de otros mundos.